¿Queréis que hagamos pruebas? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Vais a hacer una prueba con ese? ¿Sabéis con ese? Hola, ¿no? ¿Sí? ¿Entra? ¿Se oye? ¿Y con este? ¿Se entra? Vale. ¿Se oye? ¿No? De Que Julio siga Iglesias. hablando, dices. Pues cuando queráis, si no tenéis... si todo funciona correctamente, vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Albert Medrán, soy el director de comunicación de Change.org y quiero daros la bienvenida a la oficina de Change.org y pediros disculpas porque veo que estamos todos un poco hacinados y realmente, como sabéis, estas son unas oficinas en las que básicamente son oficinas de trabajo y no estamos preparados para hacer un evento de esta característica, pero creo que con buena voluntad vamos a intentar pasar el acto en la mejor medida posible. Como os decía, gracias por estar esta mañana en Change.org. Como sabéis, Change.org es una plataforma abierta, es una plataforma de peticiones en la que cualquier persona puede iniciar una petición y conseguir generar cambios, y en esta sala tenemos algunos, los muchísimos creadores de petición que tenemos en España, que van a plantear a todos los candidatos, porque hemos invitado a todos los candidatos a la presidencia del Gobierno a venir a la oficina para que puedan plantearles pues, sus peticiones y que los candidatos que dentro de unos meses, esperemos, estén ya gobernando, pues puedan dar respuesta a sus peticiones. Como sabéis, Internet se ha convertido en un altavoz muy potente para que cualquier persona, más allá del lugar que ocupe, del trabajo que tenga, del nivel educativo que tenga, de dónde viva, puede tener a su alcance un altavoz muy potente para proponer sus peticiones, sus propuestas de cambio, y sobre todo también permite que las instituciones puedan escuchar lo que están diciendo los ciudadanos y puedan alcanzar acuerdos y puedan generar cambios. Y de hecho eso es un poco el objetivo de esta sesión, ¿no? Que los creadores de petición puedan plantear sus temas, algunos ya los conocen los candidatos, otros son temas más recientes, pero que puedan plantear sus temas a quienes pueden tomar esas decisiones y que se puedan generar esos cambios. Yo voy a ser un poco la persona mala del evento, porque básicamente lo que voy a hacer va a ser controlar los tiempos, porque como veis somos muchos, tenemos poco tiempo, así que no me lo tengáis en cuenta si os interrumpo, esperaré no hacerlo de forma muy abrupta, y entonces cada vez que planteéis vuestra petición, Albert en este caso os podrá pues, dar su opinión, las respuestas, lo que estiméis. Y luego finalmente, cuando terminemos pues todas las peticiones, creo que cierra el acto Albert dirigiendo unas palabras sobre todo para los medios. Os dejaré los micrófonos a banda y banda. Creo que algunos os tenéis que ir antes, ningún problema, así que si os parece empezamos por Cristina. Te paso el micrófono para que puedas plantearlo. Pues hola, buenos días. Yo soy Cristina. Me han invitado aquí porque inicié hace 4 meses una petición sobre los permisos de maternidad y paternidad para trabajadores autónomos. Yo ya había oído que el tema de maternidad y autónomos estaba muy mal planteado, pero hasta que no me tocó a mí en primera persona no me di cuenta realmente de lo mal que está. La mayor parte de los autónomos, como bien sabes, porque es un sector que conoces bien, cotizamos por la mínima, cotizamos con gran esfuerzo por la mínima, porque supone pagar 260 y tantos euros al mes y, por tanto, obtenemos cuando es necesario una prestación mínima, que ronda los 880, 890. ¿Qué pasa? Que al darme cuenta de esto, cuando ya llegó a la práctica de esta prestación, vi dos temas que son los que se reflejan en la petición. Por un lado, que sí que hay oportunidad de subirse esa cuota que uno paga cada mes, pero solo se puede hacer 2 veces al año, en marzo y en octubre. ¿Qué pasa? Que cuando uno está embarazada, pues se queda embarazada cuando el cuerpo quiere, normalmente. Entonces, es muy difícil que cuadre, pues me voy a subir la prestación porque ya estoy embarazada y entonces voy a salir de cuentas cuando esto entra en efecto, que es en junio, y entonces justo eso es muy complicado. Entonces, y la mayor parte de nosotras no lo conseguimos, fue mi caso, ¿no? Yo sí me subí la cuota, pero di a luz 10 días antes de que acabara enero y no me entró en efecto.
Y por otro lado, el tema de que no está bonificada la cuota para todo el mundo. O sea, una vez ya estás recibiendo la prestación, tienes que seguir pagando la cuota, salvo si contratas a alguien para sustituirte, que no siempre es posible. En mi caso yo sí tuve suerte y pude contratar a alguien, pero hay autónomos que por el tipo de trabajo que desempeñan o por circunstancias de producción o lo que sea, no pueden contratar a alguien para sustituirles. Entonces tienen que seguir pagando la cuota íntegra, con lo cual se quedan con 600 euros de prestación al mes. Y por otro lado, aunque si te subes la cuota, el resto de cuota no está bonificada, es decir, solo te bonifican la mínima. Con lo cual, todo eso que es un lío administrativo, que para el que no es autónomo, yo soy consciente de que es difícil de entender, porque pues son números para arriba, números para abajo, hacen que un gran porcentaje de personas tengan una prestación de maternidad o paternidad de 600 y pico euros, además de tener que seguir pagando en muchos casos gastos de gestoría, pues todos los gastos que acarreamos los autónomos. Entonces, pues por eso puse en marcha esta petición. Sobre todo también, ya lo que me hizo ponerme en marcha fue el descubrir que ese hecho de que el resto de la cuota no estaba bonificada se había aprobado o había entrado en vigor en octubre de 2015. Es decir, que es una medida muy reciente que se ha hecho durante el último gobierno y en los últimos meses de la legislatura. Con lo cual, tanto que se dice que se apoya a los autónomos, que se apoya a la maternidad, que la natalidad, pues desde luego este tipo de medidas, que además no salen tanto en los medios, no las apoyan. Entonces, creo que es una petición viable, porque además el presupuesto de prestaciones de maternidad y paternidad no se agota, porque como la natalidad va bajando, pues presupuestan, pero siempre se queda un remanente. También en la petición casi siempre hablo de bajas de maternidad, pero porque ya el hecho de que un hombre autónomo se coja una baja de paternidad me parece que probablemente en este país es una cosa surrealista. No hemos encontrado estadísticas, que a mí sí me hubiera gustado tener el dato, ¿no?, de cuántos hombres autónomos disfrutan de su permiso de paternidad, pero es que estoy segura, no me hacen falta esas estadísticas porque estoy segura de que no llegan al 10%. Y eso es una medida muy fácil de ponerle solución, en el sentido de que no requiere un presupuesto extra realmente, o no mucho más presupuesto extra, y que sin embargo es humanizar un sistema, o sea, que consiste simplemente en humanizar un sistema para que nos podamos subir la cuota en cualquier momento del año, no solo en marzo y en octubre, sino, por ejemplo, si mi cuarto mes de embarazo es en junio, pues que en ese momento se pueda subir la cuota, para también estar cotizando unos meses antes de la baja, que yo entiendo que en un 9º mes de embarazo subirse la cuota pues también se podría tildar de abuso en un momento dado, ¿no? Pero tener unos meses ahí para ir cotizando y luego disfrutar de ese permiso. Y pues ahí estamos con la petición. Yo, como he estado de baja de maternidad, no he podido tampoco moverla mucho, pero ya el otro día alcanzamos ya las 50.000 firmas. Y bueno, pues poco a poco para ir creciendo ahí y ir sacando a la luz este tema que dentro de que es un grupo dentro de ese amplio campo de las bajas de maternidad y paternidad, pues también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte por ser una heroína, porque en este país ser mujer ya es difícil a veces a nivel laboral y en otros ámbitos. Ser madre es el doble salto mortal y ser autónoma ya es el triple salto con tirabuzón. Es decir, por tanto, en ese sentido, yo a veces he hablado de vosotras en ese sentido como las heroínas de España, la mayor heroína es una mujer que quiere ser madre y autónoma. Nosotros hemos recogido eso, como sabrás o lo habrás leído en algún sitio, precisamente a raíz de una conversación que tuve con una mujer como tú, y lo comentamos porque habíamos hecho una propuesta de reforma de autónomos, pero es verdad que esta normativa que dices pues se puso en marcha hace poco e incorporamos en el último momento en el programa electoral del 20 de diciembre justamente esto que dices. Por dos motivos. Primero vamos a hacer tres cosas, muy breve. Suprimir burocracia, es decir, queremos que hoy, y vosotros sois el ejemplo, con un clic
y con mucha flexibilidad. Nosotros planteamos que la cuota de autónomo se pueda cambiar en cualquier momento, es decir, que no tengas que esperar a 2 veces al año. Hay muchos casos también de profesionales que trabajan 3 días, se dan de alta y vuelven a darse de baja y tienen que pagar toda la cuota. Hay gente, yo lo he visto en mi casa esto, mi abuelo, me acuerdo cuando murió, que era autónomo, que el mes que murió pagó toda la cuota de autónomos, ¿no? Son cosas de estas que pasan en la burocracia y no solo te duele el corazón sino el bolsillo, ¿no? Es decir, son cosas que no tienen sentido. Entonces nosotros planteamos una flexibilidad absoluta a la hora de incrementar o bajar la cuota de autónomos y también que en cualquier momento te puedas dar de alta y de baja, incluso 1 día, 2 días, 3 días, para que eso permita que la gente simplemente cotice. Eso va a ayudar también a acabar con la economía sumergida. Hay gente que no se quiere dar de alta 1 mes entero porque tiene que trabajar 2 días. En cambio, si te puedes dar de alta 3 días o 2 días, pues aflorará la economía sumergida y la gente se dará de alta con mayor flexibilidad. Por tanto, menos burocracia y más flexibilidad va a ser una de las claves. Y la segunda, suprimir esa normativa que has citado, en la que lo que nosotros planteamos es que no se pague la cuota de autónomos mientras estás de baja. Es decir, no tiene sentido que si tienes ya menos ingresos y además los autónomos, como tú decías, tienen otros gastos, tienen que a lo mejor pagar alquileres, tienen que pagar gestorías, tienen que pagar otras cosas, pues va a ser imposible que le digamos a la gente que tenga hijos si se lo ponemos tan difícil, con una caja de la Seguridad Social además que, como sabéis, está por la mitad. Con lo cual, ayudar a la gente a tener hijos forma parte de una política primero social, porque yo creo que es justo que la gente pueda tener hijos cuando quiera, pero también económica, porque el país necesita natalidad y el país necesita a gente que quiera tener hijos, ¿no? Y finalmente, respecto a eso, pues nada, simplemente invitaros a ver si nos dejan poner en marcha el Gobierno y la legislatura, porque esta normativa que la llevamos en nuestro programa, esa regulación o ese cambio en la norma y esa propuesta de flexibilización de autónomos, junto con las cuotas de autónomos progresivas en función de los ingresos. Queremos hacer una cuota cero para autónomos por debajo del salario mínimo interprofesional. Os parece que si no tienes ingresos, el Estado no te lo puede poner más difícil. Pues esa reforma, pues os invitaremos si queréis venir al Congreso cuando aprobemos esa normativa, porque yo creo que os la merecéis y además creo que es buena para la economía de España. Es una inversión que luego repercutirá en natalidad y en ingresos que hoy son economía sumergida muchas veces. Muchas gracias. Y nada, un gusto también poder compartirlo y poder, también como hay muchas peticiones complementarias, se van a ir oyendo muchas voces de autónomos y de madres, padres, así sí. Que pues muchas gracias. Bueno, lo he comentado por último, yo creo, no sé si hay algo también, creo que en alguna de las peticiones que habéis hecho también se hablaba de cuota de autónomos y se hablaba de maternidad. Si queréis lo abordamos ahora, si os parece, y así cerramos este capítulo, porque también hablamos de la baja por maternidad, igualarla a la de paternidad y otras cosas, si queréis lo comento. Bueno, ya veo que me toca la escaleta del acto, pero bueno, entonces si vamos como tú quieras, si vamos por bloques, vale. Pues le paso la palabra a Marina. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, mi nombre es Marina Ramis. La petición de Cristina abordaba el tema de la maternidad, de la paternidad de autónomos. Mi petición es la de unas cuotas progresivas y justas para autónomos, exactamente el tema que tocabas. Yo soy una emprendedora de la Sierra de Madrid que alquilo bicicletas de montaña. Entonces yo tengo estacionalidad, tengo actividad a tiempo parcial, es un microemprendimiento, soy mujer, soy madre y concilio. O sea, todo. Entonces acabas de comentar todos los puntos que además coincide que unas cuantas de las peticiones que tenemos aquí tocan todos esos puntos. La mujer trabajadora que se crea su propio puesto de trabajo porque nos encontramos en la imposibilidad de conciliar, de hacer todo lo que tenemos que hacer en la vida, que son muchísimas cosas. Entonces, mi petición tiene más de 250.000 de apoyos. Es el tema de las cuotas justas y progresivas para autónomos. Tú lo acabas de comentar. Creo que en España tenemos un modelo de cotización por autónomos que está totalmente estancado. Bloquea. Es un modelo que bloquea, no incentiva. Y muchísimo más hacia el microemprendimiento. Nos tiene totalmente anulados. El microemprendimiento, además, enfocado. Yo lo enfocaría además, y me gustaría comentar el tema del microemprendimiento femenino. Es un potencial en este país que estamos perdiendo, porque no se le está dando cobertura, no tiene marco de existir. Lo que tú has comentado, la economía sumergida. Sé que lo habéis reflejado en vuestro programa, sé que lo estáis
o sea, que lo habéis contemplado, que buscáis un cambio de modelo. No solo vuestra formación política está buscando un cambio de modelo, hay otras formaciones que también lo están buscando. Hace 2 semanas en la Comunidad de Madrid aprobó la extensión de la tarifa plana de 50 euros para autónomos a 18 meses. Creo que esa es una línea de trabajo equivocada, porque entrar a ser autónomo ahora te lo ponen muy fácil, son solo 50 euros, pero a los 2 años, antes de los 2 años, ya estás pagando casi 300 euros. Para microactividades, eso es un escalón fuertísimo, altísimo. Y aparte, hay actividades, por ejemplo, como la mía, que no se adaptan, con estacionalidad, tiempo parcial, microemprendimiento. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo y por el reflejo que habéis hecho en vuestro programa. Y nos gustaría que en las comunidades que vosotros ya estáis gobernando o tenéis pactos de gobierno, trabajáis en esa línea. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que vosotros, el PP está gobernando gracias a un pacto con vosotros, justo se ha tomado la dirección contraria. Que revoquéis esas líneas y que desde las comunidades autónomas quizás se pueda impulsar el cambio que el Estado no está dando. Entonces, muchas gracias por escucharnos y ¿qué comentas? Bueno, pues en primer lugar, ánimo, pero vamos a intentar ayudaros. Como bien decías, el problema que tenemos es que las comunidades autónomas no son las que regulan la reforma de los autónomos y, por tanto, que ha hecho la Comunidad de Madrid, estoy de acuerdo que es, bueno, en fin, un parche, sí. Intentando compensar lo que el gobierno del mismo color político con mayoría absoluta ha hecho lo contrario. Y no quiero entrar aquí en debates de partidos, pero evidentemente si tienes mayoría absoluta y puedes cambiar todo, no tiene sentido que una comunidad autónoma para tapar parches digamos regionales o autonómicos haga lo contrario o intente hacer otra cosa. Entonces nosotros creo que la base de todo es una reforma, una modernización del sistema de autónomos en España. Es decir, no diría empezar de cero, pero vamos a ver qué hacen otros países, vamos a ver qué necesidades tiene hoy la economía española, cuánta gente hoy, pues a lo mejor es por cuenta ajena, si no se ha montado su propio negocio o la microemprendeduría, es decir, ha montado algo y se ha puesto en marcha. Efectivamente, como decías, hay un campo ahí de recorrido importante. Y luego lo que decía, flexibilidad, ¿no? Es decir, al final tenemos hoy nuevas profesiones, nuevos segmentos en los que crecer económicamente. No tiene nada que ver con cuando mi abuelo o mis tíos o mis padres o vuestros familiares eran autónomos, tienen otra lógica. Entonces yo creo que ahí hay que adaptar el modelo de autónomos, el régimen de autónomos, a las necesidades actuales. Y luego además, insisto, con algunas medidas, se habla mucho de la economía sumergida, que es un 25 o 30%, dice el propio Ministerio de Empleo, ¿no? Pues hay que tomar medidas para incentivar que la gente salga de ahí. Por ejemplo, nosotros proponemos que se puedan acumular, pagar IVA y IRPF una vez al año, no cada 3 meses. Eso que provoca menos costes para los autónomos que cada trimestre tienen que llevar una historia, una documentación. En fin, vamos a intentar también hacer flexibilidad. Que lo quieres hacer cada 3 meses, fantástico. Pero si no puedes o quieres hacerlo el primer año una vez al año, pues hazlo una vez al año. Es decir, pero para eso hay que conocer mucho cómo funciona la economía española y sobre todo las pequeñas empresas, los autónomos. Creo que a veces hay cierto desconocimiento desde la burocracia de las necesidades de los sectores. El otro día estuve en Google, Campus Google, y me comentaban algunas startups que se encontraban funcionarios que no sabían catalogar su epígrafe. O sea, nuevos espacios económicos, nuevas empresas. Decía, pero ¿en qué epígrafe te pongo? No existes, ¿no? Este mercado no existe en mi documentación de la administración. Bueno, oiga, será la administración la que tiene que adaptar nuevos epígrafes a nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, estamos como una administración pública todavía muy burocrática, que no se ha adaptado al siglo XXI en muchos casos, y yo creo que la reforma de autónomos es fundamental. La progresividad, que es tu petición fundamental, yo creo que es básica. Nosotros planteamos que por debajo del SMI, por debajo de los beneficios del SMI, no pagues autónomos. Si no llegas ni al salario mínimo, ¿cómo vas a pagar 270 euros de autónomos? Pues, ¿qué pasará? Que o la gente le estás empujando a trabajar en negro, correcto, básicamente, cosa que es un desastre para el país, y estás dejando una parte de la economía fuera, ¿no? En cambio, si tú le das cuota cero, una reforma global, hasta que llegues al SMI, pues eso afecta a 500.000 aproximadamente autónomos en España. Cuando monten un negocio, el Estado les deja respirar un poquito, porque ese dinero lo pueden dedicar pues a financiarse, a montar el negocio, a contratar a gente. Y oye, si luego cobras por encima, fantástico, es el objetivo, ¿no? Yo me gusta que todo el mundo esté por encima del SMI. A partir de ahí, una escala progresiva. Pues no es lo mismo un autónomo que genere, no sé, 1 millón de euros de beneficios al año, que los hay,
o directivos, o en fin, o empresarios, legítimamente, que generan sus ingresos, pues no va a pagar la misma cuota que un señor que ingrese 700 euros al mes, que es lo que pasa hoy. Entonces, no tiene ningún sentido ese modelo. Así que la cuota cero por debajo de SMI y la escala progresiva es una propuesta, en fin, yo diría estrella, porque tenemos obsesión con eso, porque sabemos que puede ayudar a que la economía española se modernice, a que aflore el dinero negro y a que la gente también pues se adapte. Hay muchos negocios que se abren, que se cierran, que crecen, que se estancan. Y tú tienes que tener un mecanismo de flexibilidad que hoy los autónomos no tienen. Así que, bueno, estoy, en fin, totalmente de acuerdo con lo que planteáis y además como hijo, nieto, sobrino de autónomos, como esto me lo han metido cada día en la comida, en la cena, en las sobremesas en mi casa, pues es algo que lo tengo que hacer porque mi partido cree en ello y por mi familia, que si no me mata. Es decir, que al final tengo ahí un compromiso más allá del programa que es fundamental, que es prometerles que vamos a cambiar eso. Sí, trabajemos por un cambio de modelo. Eso es. Pues si os parece, cerramos el capítulo autónomos con Laura, del Club de Malas Madres. Tienes un micrófono justo ahí al lado. Hola, Albert. Hola. Bueno, muchas gracias a Jane por la oportunidad de darnos voz. Y bueno, yo, aparte de madre y autónoma, pues también soy fundadora del Club de Malas Madres y quería comenzar diciéndote que no somos heroínas, que no queremos feminizar los horarios y que queremos ser iguales en términos de conciliación, porque realmente es la única manera de avanzar. Te voy a dar un dato, que es que 54 minutos de tiempo tienen las mujeres profesionales de tiempo libre en España. ¿Hacia qué tipo de sociedad vamos si seguimos con estos datos, que es uno solo del estudio sociológico que hicimos este año? Pues hacia una sociedad con problemas de salud derivados de la mala gestión del trabajo, del tiempo, hacia una sociedad donde se penaliza a la mujer por ser madre. Más del 54% de mujeres profesionales han vivido situaciones negativas derivadas de su maternidad en el trabajo, hacia una sociedad con desigualdad de género, puesto que son las mujeres las que asumen mayor carga de trabajo, tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, y sobre todo hacia una sociedad en la que la mujer tiene que renunciar a su desarrollo profesional, a ver crecer a sus hijos o incluso a ser madres. Entonces, ante todo este panorama que sale de un año de lucha que llevamos, 1 año y 4 meses, pues sale una petición, que es la que tenemos, con 300.000 firmas en Change.org, que es incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria. Hemos leído tu programa y tu propuesta, la tenemos aquí con las medidas que crees que son fundamentales dentro del Pacto Nacional por la Racionalización de los Horarios y la Conciliación Laboral. Y tenemos 2 dudas, ¿no?, de cómo vas a hacer 2 cosas. Una, ¿cómo vais a asegurar que las empresas implanten estas medidas? Porque si volvemos a dejar en voluntad de la gente, ¿no?, como ese pacto que tenías con PSOE o esas medidas que propone el PP, todo queda a la voluntad de las personas, de las buenas personas que formamos este país. Y sobre todo también, ¿cómo motivamos a las pymes para que no les supongan costes humanos y económicos? Porque basándonos en el estudio de SAG España, el 80% de las pymes de este país quieren conciliar, pero la mayoría, seguramente ese porcentaje o más, tiene miedo a que eso suponga una bajada de productividad de sus pequeñas empresas, ¿no? Es una realidad que hoy en día ser madre es un problema en este país, es un problema para las empresas y eso está llevando a una desigualdad de género brutal, a una brecha salarial que cada día está más grande y que al final pues haya una fuga de talento femenino que está cada vez más acusante, ¿no? Y sobre todo, por último, con respecto a un post que te dedicamos en el Club de Malas Madres yo misma la semana pasada, ¿cómo vamos a confiar en que vas a luchar por la conciliación cuando dijiste que la vida no acaba a las 7 de la tarde? Tú que eres padre y tienes una niña pequeña, ¿cómo hacemos para recoger a nuestros hijos y educarlos para el futuro? Sí, pues me alegro que me has esta última pregunta, así lo aclaro. Yo dije que la vida no se acaba a las 6 de la tarde porque hay turnos y no puede ser que las empresas obliguen a tener 10, 12 y 14 horas de trabajo, sino que abran otro turno y contraten a otra persona. Por lo tanto, se puede acabar no a las 6, a las 4. ¿Me explico? Es decir, el problema es que algunos en sus empresas, lamentablemente, la situación económica que se encuentra el país y la precariedad laboral que tenemos, muchas veces no se atreven y no hay mecanismos de defensa de los derechos de los trabajadores para que tú puedas decir, oiga, yo he trabajado 7 horas u 8, se acaba mi jornada, no me haga trabajar usted hasta las 8 de la tarde y a veces sin cobrar pagas extra, ¿no? Horas extra. Por tanto, es justo lo contrario, es decir, hay que hacer turnos y España se tiene que habituar
hacer turnos y a cumplir los horarios y a conciliar. Y en ese sentido algunos proponemos jornadas intensivas, donde tú no tengas pues a lo mejor menos tiempo para comer, a lo mejor empieces en un horario más pronto, pero te permita pues acabar a las 4 o a las 5 de la tarde, pues como hacen en Inglaterra en muchas empresas, o en otros países, como Suecia o Dinamarca, ¿no? Entonces, respecto a lo que planteáis... El problema es soportar, que las pymes puedan soportar esos Sí, turnos. por eso te lo iba a comentar un par de cosas. Primero, hay que incentivar fiscalmente. Es decir, al final, igual que hay algunas cuestiones sociales, de responsabilidad social, que se incentiva a las empresas, pues por ejemplo, ayer estaba reunido con entidades de discapacidad, ¿no? Pues es evidente que quien contrate a más personas con discapacidad funcional, pues tiene que tener un incentivo y eso se regula. Pues lo mismo tiene que haber con la conciliación. Quien sea capaz de cumplir un plan de conciliación y con una inspección comprobar que eso funciona, pues que tenga un incentivo fiscal. Es decir, hay que dar premio a las empresas que asumen una responsabilidad social. Conciliar es una parte de la responsabilidad social, así que yo creo que, como tú dices, no puede quedar solo en la buena voluntad. Yo creo que es mucho más inteligente incentivar solo que castigar, es decir, si castigamos, al final pues vamos a conseguir que esto, en vez de ser una virtud, sea un problema, y en cambio si incentivamos fiscalmente, creo que muchas empresas se van a apuntar, porque van a tener, creo que a sus trabajadores más felices, porque al final para ser productivos hay que ser felices, y después también van a tener incentivos fiscales que ayuden. En lo segundo que me planteabas, la baja por maternidad y paternidad. Me parece que nosotros incorporamos en el programa una medida que la pusieron en marcha en Suecia y está funcionando bien para romper la brecha salarial entre hombre y mujer. Por resumirlo rápido, hasta que una mujer, hasta la época de la maternidad o la etapa de maternidad, la media en cada país, especialmente en España, la brecha salarial no es tan alta, es prácticamente nula. ¿Dónde se produce la brecha salarial? A partir de la maternidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente las empresas tienden a la hora de contratar o no a tener en cuenta ese factor. Es profundamente injusto, pero es una realidad y ahí está la brecha de un 23% de salarios entre mujeres y hombres. ¿Qué proponemos nosotros? Igualar el permiso de paternidad y maternidad, tener 26 semanas, una parte fija y otra disponible entre mujer y hombre, de manera que ya el hecho de que seas mujer o hombre no será una cosa a tener en cuenta por ninguna empresa, porque podrás decidir libremente en tu casa en función de tus intereses familiares, de tus intereses económicos, del momento laboral que viva cada uno de la pareja. A veces puede ser que eso ayude a que a lo mejor el marido o la pareja o quien sea pues se quede en casa y la otra pareja trabaje o ayude, ¿no? Eran Sí. 8 semanas, van a ser 8 semanas lo que proponéis para 26, o sea, 18, para el hombre y 10 8. fijas, sí, Lo que exacto. pasa es que luego siempre hay un intervalo optativo, que queda a voluntad de... Hay una parte, lógicamente, por cuestión de salud, que es para la madre, pero luego lo que vamos a hacer es incrementar 8 semanas más y sobre todo que sea optativo. Eso, insisto, es lo que están haciendo en Suecia. No digo que haya que copiar y que vaya a funcionar exactamente igual, pero hombre, han conseguido romper la brecha salarial y... No, solo eso lo vemos fundamental. Sí, Vemos fundamental que haya un permiso intransferible, porque si no el hombre no se va a implicar en la corresponsabilidad nunca. Pues que tenemos que, por eso digo que ese cambio en el modelo de paternidad-maternidad va a ser clave, a lo mejor no en un año, pero en unos años vamos a conseguir que deje de ser un factor a tener en cuenta a la hora de contratar o no, o pagar un sueldo o no, y por tanto incentivos fiscales a las pymes que se sumen a este modelo. Yo diría que no solo a las pymes, yo creo que en general a las empresas que asuman un plan de conciliación. Bueno, realmente es que las grandes empresas que hay en este país, que muchas tienen políticas de conciliación, pueden asumirlo, porque tienen una partida presupuestaria. Es que las que están solas y las que no pueden luchar Es por que lo eso, tienen las más pymes. complicado. Entonces sí que os pido que os centréis en ello, porque las grandes empresas, normalmente cuando no llevan a cabo la política de conciliación es por problema de líderes, porque hay un problema brutal de líderes en este país, de presentismo laboral y de cultura de Sí. calentar el asiento, ¿no? Pero realmente las pymes son Sí. las que están solas. Y luego la tercera área en ese sentido es el banco de tiempo que proponemos, que lo habrás visto, que es al final tener más flexibilidad, es decir, puede haber, pues todos los que trabajáis aquí, yo también puedo ser el caso y de otros, que trabajamos por objetivos, es decir, en un momento dado tienes mucho más horas en el trabajo y otras menos. Hombre, que tengamos un banco de tiempo en el que tú puedas compensar pues, una jornada pues alarga, una semana o dos, que tú puedas luego compensar eso con jornadas más cortas, ¿no? Esa flexibilidad en el trabajo, igual que hablamos de los autónomos, la economía actual es así. Necesitamos más flexibilidad y luego también poder trabajar a veces pues desde casa, sin ningún problema, porque yo creo que al final, yo a mis compañeros siempre les digo que al final hay que conseguir los objetivos y lo que nos proponemos. Da igual cuántas horas le eches, da igual si estás en tu casa o en la oficina, al final hay muchos trabajos hoy que se pueden hacer desde cualquier lugar o desde la tablet o el móvil, allí donde estés, ¿no? Entonces yo creo la que... flexibilidad es la clave, estoy contigo, para nosotros es la clave de la conciliación. Lo que pasa es que ¿cómo vais a vigilarlo? ¿Vais a ser jueces vigilantes de que esas empresas cumplan? No, pero si vamos a dar un incentivo fiscal a las empresas que sí que hagan bien las cosas, Sí que lo habrá valoraré. que inspeccionar
pues igual que se hace con el mundo laboral o en el ámbito fiscal, para que tú puedas garantizar que no estás haciendo un fraude. Es decir, no me puedo someter o decir que voy a hacer un plan de conciliación y luego tendré que comprobarlo para que tú te lleves ese incentivo fiscal, ¿no? Como se hace con otros ámbitos fiscales o laborales. Pero en todo caso, hay otra última, que es lo más difícil seguramente, que es conseguir que eso sea un pacto de Estado. Es decir, que medios de comunicación, fijaos lo que os digo, porque también los horarios tienen mucho que ver con los usos y costumbres, empresas, sindicatos, partidos políticos, para que esto no cambie cada cuarto de hora en función de quién gobierna, sino que sea un plan a largo plazo. Tenemos que darnos la mano y decir, oye, vamos a hacer un cambio de chip para que esto pase a ser algo también en España. Yo no me resigno a esto que dicen de la cultura española y que nos gusta estar 3 horas comiendo y nos gusta no sé qué. Oiga, mire, eso no es del todo cierto. Antes de la posguerra, donde empezó mucha gente a tener pluriempleo y tenían que trabajar más horas que un reloj, muchos padres y madres de familia, en España se comía a la 1. Y ahí está cualquier novela que podamos leer o cualquier texto, y los horarios en España se han ido alargando, se han ido derivando en eso, pero no es cierto que España sea una cuestión geográfica o de clima. Oye, mira, en Italia también tiene la misma latitud, o en Portugal, y en fin, y no es exactamente así. Es una deriva o dejación, digamos, que yo creo que nos ha perjudicado, y que en la línea también de ser felices, ¿no? Decíamos, de tener tiempo libre, me parece fundamental. O sea, si tú no tienes un mínimo tiempo libre, es muy complicado que seas productivo en la empresa. España es el país menos productivo de Europa junto a Grecia, y el país con más paro junto a Grecia, y con más horas en oficina o en trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay posibilidad, sobre todo una generación de gente que ya vemos las cosas seguramente distintas y que nos hemos encontrado con un país que todavía no se ha adaptado a esas necesidades. ¿Y hay predisposición entre tus colegas de Parlamento? Yo creo que sí. Yo creo que, sinceramente, podría decir lo contrario, yo creo que sí. Primero porque creo que políticamente y electoralmente todo el mundo es consciente de que esa parte de felicidad, esa parte de dedicarte tiempo y ocio, esa parte de tener horarios más flexibles, es una realidad. Da igual del partido al que votes y de la ideología que tengas. Creo que es muy transversal a la sociedad. Y segundo, porque vamos a intentar liderarlo también y convencer a otros. Es verdad que ya he visto cosas, por lo menos en los programas, que no leías antes de los viejos partidos, y los partidos nuevos pues tenemos que empujar en eso, ¿no? O sea que yo sí que veo... ¿Habrá reticencias? Sí, porque hay quien piensa que eso resta productividad. Yo es que lo veo justo al revés. O sea, creo que la productividad viene de poder conciliar esa vida laboral y familiar, de poder incrementar la natalidad, cosa que nos va muy bien económicamente para el país también. Así que yo creo que se ha convertido casi en una necesidad económica del país. Es decir, la caja de la Seguridad Social la tenemos frita por la mitad, con falta de cotizaciones, con baja natalidad, con muchas pensiones, con gente mayor cobrando pensiones, y este cambio de mentalidad es lo único que seguramente nos puede volver a reponer todo aquello que se ha gastado esa caja de la Seguridad Social, ¿no? Perfecto, vamos a cerrar el capítulo de autónomos y empresas y nos vamos a Mateo, Diego González, de Megastar FM. Bueno, estoy con mi compañera, con Andrea, de Megastar. Hablamos en nombre de todo el equipo. Nosotros tenemos un programa de radio que va dirigido a un público muy joven. Nos escuchan desde chavales de 12 años, 15... Bueno, cualquiera que se siente joven nos puede escuchar, pero tenemos mucha gente joven. Y desde el día 1 nos dimos cuenta que el tema del bullying y del ciberbullying, sobre todo con las redes sociales, estaba en su día a día. O sea, fue brutal. En cuanto abrimos un poco ese tema, llamadas, interacciones en redes, y entonces lanzamos un hashtag que es ni paso ni me paso, para luchar contra el bullying en redes sociales, ¿no? Y la verdad es que se sumaron muchísimos famosos, fue trending topic mundial, y se ha convertido en una especie de eslogan. Y es ni paso ni me paso porque creemos que el problema no está en el chaval que es acosado o en el acosador, sino en todo el resto, que somos mayoría y que somos testigos y que no hacemos nada para evitar que un chico vaya con miedo a clase. De ahí lo de ni paso ni me paso. El caso es que, bueno, esto lo lanzamos el año pasado, y este año con Change empezamos una recogida de firmas porque nos estuvimos informando y vimos que en otros países europeos hay protocolos para luchar contra el bullying a nivel nacional, y son unos protocolos que han funcionado, que han reducido el acoso en un 80% de los casos. En Finlandia, por ejemplo, era un problema de Estado por el nivel de suicidio, ¿no?, que había en gente joven por el bullying, que quien no lo ha pasado puede flipar un poco, pero para el que lo sufre es un tema muy, muy grave que le puede llevar incluso al suicidio. Entonces, bueno, en Navidades conocimos los casos de Alan y de Diego.
Alan se suicidó, bueno, era transexual y se suicidó. Diego es un caso que sigue ahí investigándose, pero todo indica que es bullying. Y de ahí empezamos con la recogida de firmas porque creemos que es un tema que en España no se hace prácticamente nada y que es un problema bastante gordo. Llevamos ya 230.000 firmas recogidas. El pasado 4 de mayo se las entregamos al ministro de Educación en funciones y como no se sabe qué va a pasar en el futuro, nos gustaría pues hablar con todos los partidos políticos para saber qué, en este caso, qué opinas tú sobre este tema, si está en vuestro proyecto educativo, si conocéis el protocolo que iba en Finlandia, no sé. Sí. Bueno, en primer lugar, la verdad que es un tema de Estado y es un tema que a los que somos padres además nos... En fin, a mí me aterra pensarlo, ¿no? Es decir, lo que pasa en las aulas y lo que puede pasar pues con cualquiera de un colegio, de un aula, pero también con tu hija, ¿no? Entonces eso yo creo que hay que tomar conciencia por un lado. Hay una parte de toma de conciencia que os agradezco que hagáis esa labor también desde medios de comunicación, porque eso toma conciencia y es importante. Pero luego hay que hacer cosas. Hay que tomar conciencia, pero también hay que hacer cosas. Nosotros en el intento de acuerdo de gobierno que hicimos Ciudadanos y el Partido Socialista, Ciudadanos consiguió, y el Partido Socialista es verdad que lo aceptó y no hubo problema, incorporar un protocolo, un plan contra el acoso escolar como medida dentro de las medidas del ámbito social, ¿no? Precisamente porque, bueno, en fin, Marta Martín y alguna de nuestras diputadas pues se había reunido con algunas entidades, con profesores y quisimos incorporarlo a un plan de gobierno. Y creo que eso es lo que tiene que hacerse, es decir, básicamente es tomar conciencia, pero sobre todo que los gobiernos tomen medidas. Yo estoy convencido de que los profesores, los directores de centro, son nuestros principales aliados ahí, son los que más van a ver esa situación. También la toma de conciencia del resto de alumnos es fundamental y eso forma parte de la propia educación, paradójicamente, ¿no? Donde hay que enseñar y advertir de eso que sucede. Luego a los padres, que también tenemos un papel importante, porque no solo con nuestros hijos, sino con los hijos de los demás. El profesor Marina, que es un referente para mucha gente en este país, dice que no solo tienes que ver lo que hace tu hijo, sino lo que hacen los amigos de tus hijos y los padres de los amigos de tus hijos. Es decir, hay una parte de participación en la comunidad educativa que yo creo que los padres nos tenemos que implicar. Por tanto, sí al protocolo, lo hemos incorporado al acuerdo de gobierno, cosa que no había pasado mucho tiempo, bueno, nunca se había hecho en este país. Lo de Finlandia yo lo conozco por mis compañeros que llevan los temas sociales. De hecho, Marta nos lo había comentado, que hay otros países que ya lo habían puesto en marcha con éxito. Y bueno, y mi compromiso, si llegamos al gobierno, para ver si esta vez sí que podemos poner en marcha el acuerdo y que ese protocolo tengamos como principal aliado a las familias, a los profesores y luego también una conexión, por qué no decirlo, con las autoridades policiales, judiciales, es decir, todo lo que afecta a menores creo que necesita mayor coordinación y hemos visto casos, otros casos de medidas cautelares que no están coordinadas entre comunidades autónomas, fallos, digamos, en el sistema que han provocado, pues a veces incluso en fin, muertes de personas o situaciones que no han sido protegidas, de gente que estaba ahí, que estaba advertida de la situación y o han muerto o se han suicidado, ¿no? También hicimos especial hincapié en el ámbito LGTBI, porque es verdad que una parte de los casos de bullying a veces viene por la condición sexual y ahí hay que trabajarlo también dentro del protocolo, especialmente para esos colectivos, porque a veces son las principales víctimas de ese acoso escolar. Por tanto, estamos de acuerdo, lo hemos incorporado al gobierno, tengamos en cuenta también esos colectivos especialmente, digamos, que son víctimas de este tipo de acoso. Y luego, oye, los medios de comunicación, no solo los privados, los públicos, creo que también tienen que hacer una labor importante. Está bien que los medios que por iniciativa propia lo hagáis, pero yo creo que si tenemos medios de comunicación públicos, tienen que servir también para tomar conciencia de este tipo de programas. Pues pasamos a Sergio del Molino. Hola, buenos días, Albert. Bueno, yo soy Sergio del Molino, soy escritor, pero bueno, estoy aquí por una cuestión totalmente distinta, aunque la historia la conté en un libro hace un par de años. Yo en 2009 tuve un hijo llamado Pablo, que un año después, casi un año después, fue diagnosticado de una leucemia mieloide aguda muy agresiva y muy rara, que bueno, por la que fue tratado y fue tratado además en los mejores hospitales españoles y muy bien, y tuvo un tratamiento estupendo y un trasplante de médula en Vall d'Hebron, espléndido, pero bueno, pero al final la enfermedad fue mucho más fuerte que todo el sistema y Pablo agotó todas las posibilidades terapéuticas y bueno, nos dijeron que no había nada que hacer.
Y en ese momento, nosotros que nos habíamos sentido muy arropados por el sistema sanitario y habíamos sentido que casi que había un esfuerzo colectivo por mantener a Pablo con vida y por salvarle la vida, pues en ese momento nosotros decidimos que Pablo tenía que morir en casa. Que Pablo tenía que morir en casa con sus juguetes, con sus padres y en la intimidad, y que se había pasado un año entre hospitales, 3 meses de los cuales en una cámara de aislamiento en Vall d'Hebron, que es, para quien no lo sepa, una cámara de aislamiento es una especie de 2x2, prácticamente un armario esterilizado del cual no se puede salir. Entonces nos parecía que no se merecía pasar sus últimos días en un hospital donde era un lugar muy hostil para él y un lugar donde él se sentía muy mal, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando decidimos eso, nosotros vivimos en Zaragoza y nuestro hospital de referencia, nuestro equipo de oncólogos, nos dijo que si tomábamos esa decisión no íbamos a tener ningún tipo de asistencia en cuanto a cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos se prestan en el hospital y no está previsto que vayan equipos de cuidados paliativos pediátricos a atender a las casas. Entonces, ellas se pusieron a nuestra disposición a título individual para lo que fuera, y les teníamos sus teléfonos móviles y podíamos llamarlas en cualquier momento para cualquier tema, pero ningún equipo vino a vernos, ni una enfermera vino a visitarnos nunca. Lo sabíamos, lo asumimos. Yo me iba todos los días al hospital a buscar morfina en un absolutamente algo absolutamente informal y fuera de todo protocolo, pero por humanidad, sencillamente nos daban esto, porque a pesar de que sí que están muy generalizados los cuidados paliativos, la atención de equipos de cuidados paliativos pediátricos para adultos, para niños se atreven, porque dicen que no están formados, que temen pasarse con las dosis, que no manejan, que es algo demasiado especializado y demasiado específico, y además hay una cuestión de costes que es lo que arguyen, que son demasiados pocos niños en España. Es una consecuencia de vivir en un país desarrollado, el hecho de que la mortalidad infantil es prácticamente inexistente. Entonces hay muy poquitos niños que atender y se requiere, según dicen, un equipo muy especializado y muy caro para atender a demasiados pocos niños. Precisamente por eso, bueno, nosotros en ese momento no lo sabemos, pero me voy enterando de cómo está la situación y veo que es muy desigual, que hay 2 hospitales de referencia en España que sí que prestan estos servicios, pero uno es privado, San Juan de Dios, en Barcelona, el otro es el Niño Jesús, pero lo atiende a través de una fundación privada. Quiero decir que la Administración en ningún momento se ha involucrado en crear estos equipos, y me voy dando cuenta que depende, que la situación es muy desigual en España y que hay algunos lugares que depende de la buena voluntad del gestor sanitario de turno, de la buena voluntad de la Administración, el implementar esos equipos o no implementarlos, que son prácticamente inexistentes. Hace muy poquito se creó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos y se creó con 14 profesionales de toda España. Solo hay 14 médicos, pediatras, dedicados exclusivamente a paliativos pediátricos en España. Están absolutamente desbordados, no dan abasto a atender a nada. Están a disposición de las familias constantemente. Para mí son héroes que están más allá de porque trabajan incluso en contra de sus propias administraciones, y ellos manejan unos informes que desmienten además que sea especialmente caro implantar esto, porque la atención domiciliaria está más que demostrada que abarata a largo plazo la atención, porque lo que encarece son las hospitalizaciones, las noches de hospital y los ingresos de urgencias, que eso se evita totalmente al estar un equipo de paliativos que sencillamente tiene que pasar una vez al día para atender, para ver cómo está el niño, dar un par de consejos y ya está. Es sencillamente algo tan básico como eso. Pues algo básico como eso, y tan de humanidad y tan de sentido común, pues me he encontrado con que, bueno, no hay mucha resistencia, pero sí hay absoluto desinterés en el sistema sanitario y absoluto desinterés en la esfera política por implementarlo. Me imagino que porque afecta a demasiadas pocas familias, ¿no? Mi petición ha recogido ya 250.000 de firmas. La idea era entregársela al ministro de Sanidad, pero como está en funciones, pues esperemos que haya un ministro de Sanidad efectivo para que pueda escucharla, y sobre todo pues que al Consejo Interterritorial de Salud, porque creo que no es de recibo que haya una desigualdad en el territorio y que dependa de que en una comunidad autónoma tomen conciencia de esto y en la de al lado no. Creo que es una cosa que merecen todos los niños españoles y que debe tomar conciencia y debe coordinarse estatalmente y garantizarse este servicio, y que esté en la cartera básica de servicios que presta la sanidad pública a todos los sistemas sanitarios de salud, ¿no? Pues gracias en primer lugar por contarnos tu historia, y gracias también por tu valentía, por hacer esa petición. Y en primer lugar, mira, ayer estuve reunido con el Colegio de Médicos en Valladolid y con la plataforma que se ha creado de pacientes crónicos
una plataforma muy interesante que se ha organizado, que piden también tener voz en las tomas de decisiones en los hospitales. Me parece interesante que los pacientes, que son los protagonistas y los contribuyentes de este país, pues se organicen. Y se han organizado por su cuenta, han montado una plataforma, me parece muy interesante, partido de enfermedades crónicas, pero se está extendiendo a todos los pacientes de España y quieren participar en la toma de decisiones, que se les informe e incluso explicar mejoras posibles. Yo me reuní con ellos, me pareció muy interesante. Y lo que decías respecto a me ha parecido muy interesante lo de la Sociedad Española de Pediatría para Paliativos, ¿no? Si te parece, lo hacemos después de esta reunión, montamos una reunión con ellos, porque me parece que ellos van a saber más que nadie de esta situación. Si dices que hay un informe que además demuestra o podría demostrar que no es un problema solo de costes, y también os digo una cosa, y aunque fuera de costes, quiero decir que al final también hay otros costes en este país que todos nos cuestionamos, ¿no? Entonces, si te parece, nos reunimos contigo y con ellos cuando pase la campaña, después, cuando tengamos gobierno, esperemos, porque esto no va de cantidad, sino de justicia, ¿no? Entonces no debe depender de cuántos niños a cualquiera de nosotros nos puede pasar, y por tanto el potencial es cualquiera de nuestros hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues toda mi solidaridad como padre también y como cargo público a tu disposición. Si te parece, nos reunimos con ellos y si podemos llevar alguna iniciativa, ya sea legislativa o, si estamos en el Gobierno, para que el Ministerio de Sanidad futuro se encargue de ese plan de actuación, pues a mí me parece que si ya existe para adultos, pues no es justo que por tener un sistema, como tú decías, que funciona bastante bien, esos niños no puedan pues estar en paliativos en su casa o estar sus últimos días con sus padres en su casa, ¿no? Así que mucho ánimo y cuenta con nosotros y nos reunimos, si te parece, con ellos y que sabrán mejor que nadie. Te van a sorprender, son héroes, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a Pablo Barrero. Hola, molt bon dia, Albert. Soc de Barcelona, visc aquí. Me llamo Pablo Barredo, soy el presidente de la Fundación Diario de un Cuidador, la primera ONG en la historia dedicada a los cuidadores y excuidadores de enfermos de Alzheimer y otras demencias. Luego cambiamos los estatutos para ampliarlos a todo el colectivo de personas dependientes, para incluir a la figura de los cuidadores y excuidadores, que durante muchos años han estado en las sombras, y ellos realmente son los grandes héroes que hay detrás de esos enfermos. No sé si has vivido la problemática de las demencias en casa o de manera directa. Yo tuve que dejarlo todo, soy el pequeño de 8 hermanos, tuve que dejarlo todo, tenía una agencia de comunicación audiovisual, muere mi padre de cáncer y a los 3 meses mi madre desarrolla un Alzheimer. Yo he cuidado de mi madre durante 5 años, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso, ininterrumpidamente. Viví el cambio de gobierno, cuando hubo pues todo ese cambio en que los cuidadores dejamos de estar dados de alta de la Seguridad Social. Yo, por ejemplo, en estos momentos sigo sin tarjeta sanitaria. He dado lo que te decía, la Fundación Diario de un Cuidador, que empezó como un blog. Tengo entre todas mis plataformas, te envío un par de SMS, igual no te acuerdas. Tengo más de 450.000 seguidores. Tengo un alcance semanal en toda Iberoamérica de 14 millones de personas. Eso es lo que mueve Diario de un Cuidador. Cuando murió mi madre, invertí todos mis ahorros, y yo te hablo, en mi caso, por ejemplo, yo antes me dedicaba al mundo de la comunicación audiovisual y te digo, yo tenía un sueldo de 10.000 euros, o sea, yo vivía muy bien. He estado un par de veces a punto de quedarme en la calle, siendo quien soy y siendo un referente para todos los cuidadores de Iberoamérica, y en algunos países incluso me dan trato de jefe de Estado. Mi petición era que se rescatara la ley de dependencia, 1. 2, que se implementara como pide la OMS durante tantos años lleva pidiendo, y solo está implementado en 14 países, el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias. La Fundación Diario de un Cuidador tiene ese plan de Alzheimer y otras demencias. Salí realmente encantado con Ignacio y Begoña, porque justo fue una de las peticiones que nos tocaba presentar, 2 peticiones por partido, a mí me tocó con vosotros. Se implicaron muchísimo, les interesó el tema. Estoy
un 80% contento con la respuesta que diste en la petición. Hubo mucha implicación por vuestra parte y os lo agradezco. Un par de días después de lo del autobús del cambio, te leo sencillamente un titular. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, y la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, han apoyado la creación de un plan nacional contra el Alzheimer. Y luego, bueno, pone, y la reducción de los deberes que se llevan los niños a casa porque, a su juicio, generan desigualdad y estrés en los menores. Tú hablabas, te comprometías en la petición de change.org. Creo que igual alguna palabra se mezcló, porque primero hablabas de un plan nacional de dependencia y luego hablabas de la ley de dependencia. Supongo que hacías alusión a lo que era el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias. Lo está pidiendo la OMS. En este momento en España tenemos 1,2 millones de afectados y tenemos un total de 6 millones de personas afectadas, contando entre enfermos, familiares y cuidadores principales o cuidadores secundarios. Los excuidadores se encuentran después. Yo en mi caso he tenido la suerte de venir del mundo de la comunicación y de haber conseguido algo que no se ha conseguido en la historia. Soy el primer representante o la voz de los cuidadores y excuidadores de Alzheimer y otras demencias en toda Iberoamérica. O sea, ya te he dicho, muevo 14 millones de personas, tengo mucha repercusión mediática, lo que la llevo siempre a la figura de los cuidadores y excuidadores. Mi pregunta es, ¿vais a seguir apoyando el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias? Y te digo, yo ahora tengo un par de congresos en octubre. Una de las ponencias que hago es la importancia de implementar la figura de los cuidadores y excuidadores en los planes nacionales de Alzheimer o en la ley de dependencia incluso, porque si no tenemos algo a medias. Hay excuidadores, si has estado 15 años cuidando o 10 años cuidando, incluso yo con el currículum que tengo, me cuesta encontrar trabajo de lo mío, aparte de todo lo que yo estoy llevando con la Fundación. Imagínate a alguien que lleva 15, 20 años trabajando y que no puede volver ha ido a lo largo del camino perdiendo familiares, perdiendo amigos, han perdido todo y no pueden reincorporarse al mundo laboral. Si tanto nos quejamos de que hay crisis, obviamente, y de que tenemos que sacar al país adelante, obviamente, si tenemos al cuidador contemplado dentro de la ley de dependencia, aunque sea que esté dado de alta de la Seguridad Social, que después pudiera cobrar algún tipo de prestación, y uso la palabra prestación porque ayuda nos parece ofensivo, porque en el fondo le estamos ahorrando millones y millones de euros al Estado. Cuenta, por ejemplo, y yo solo hablo de Alzheimer porque es lo que conozco, el Alzheimer representa un gasto adicional para cada hogar de 30.000 euros al año. Estamos ahorrándole mucho dinero al Estado, manteniendo, y te digo que el 90-92% de los cuidadores no acuden a las asociaciones ni organizaciones y están cuidando mano a mano, a solas, entre 4 paredes, al enfermo. Mi pregunta es, ¿seguís apoyando el Plan Nacional de Alzheimer que está queriendo implementar un diario de un cuidador? Contemos que a partir del año 2025, y estamos viendo ya y acabo rápido, acabo rápido. Hay un incremento del envejecimiento grandísimo, lo estamos viendo. De cara al año 2025 vamos a empezar a ver que las cifras se van a triplicar en enfermos, por lo cual va a haber mucho más cuidador y sobre todo familiar que tenga que dejarlo todo para ocuparse porque no puede gestionar ambas cosas. 2 preguntas y ya acaba. Además son muy fáciles de responder. Una, ¿vais a seguir apoyando el Plan Nacional de Alzheimer que estamos intentando empujar a través de nuestra petición y lo tenemos desarrollado, en el cual también te digo que España sería el primer país en el mundo y en la historia en el cual tendría un Plan Nacional de Alzheimer en el cual estuvieran contemplados los cuidadores y excuidadores que en vez de convertirse luego un lastre económico para el Estado, si le dierais un par de vueltas, si a esas personas les pudierais introducir de alguna manera en el mundo laboral, estarían enriqueciendo el país y les estaríais generando autoestima y no acabarían siendo un lastre para todos nosotros, entre comillas, porque no lo queremos ser durante el resto de su vida. ¿Vale? Segunda pregunta que te hago. Me encantaría, te digo, estoy encantadísimo con el apoyo que obtuve de Ciudadanos.
No me puedo mojar, obviamente soy una ONG, tengo que llevarme bien con todos. Salí muy satisfecho, realmente me ganasteis muchísimos puntos. ¿Me invitaríais a hablar al Congreso y dirigirme en el Congreso? Aunque presidas o no en su momento el país, pero estando Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ¿me invitarías como presidente de la Fundación Diario de un Cuidador para dirigirme a todos los políticos y hablarles de una realidad que si no hacemos algo al respecto, o sea, si esto es una crisis, de aquí al año 2025 se va a hundir el país económicamente? Bueno, en primer lugar, por contestarte a las preguntas y luego te comento una cosa. Sí, apoyamos el Plan Nacional. Como bien dices, una cosa es el Plan Nacional de Alzheimer y otra cosa es la Ley de Dependencia. De la Ley de Dependencia quiero decirte también que nosotros queremos recuperar lo que es una buena idea, pero dotarla financieramente, de financiación suficiente y coordinar las políticas del Estado. Es decir, el problema que tenemos es que la Ley de Dependencia es una gran idea sin financiación y descoordinada entre comunidades autónomas y municipios. Nosotros planteamos dotar de esos derechos objetos que se reconocen hoy. O sea, son derechos reconocidos por la ley, de la financiación suficiente. Nosotros queremos incorporar sanidad, educación y dependencia al Fondo Común de la Financiación Autonómica. Sabéis que hay una parte que financia la comunidad autónoma, otra el Estado y otra incluso los municipios. Y nosotros queremos aclarar quién paga qué y de dónde están los fondos. O sea, el problema es que aquella ley que todo el mundo suscribió y nosotros también apoyamos y sabemos que es una buena ley, tiene un problema de financiación y tiene un problema que no debe depender de que gobierne un gobierno u otro. Es decir, no podemos poner en marcha ni crear derechos subjetivos que luego no va a cumplir el Estado. Por tanto, recuperar la ley de dependencia es fundamental. Segundo, recuperar la cotización a la seguridad social de los cuidadores. Como tú dices, sois un ahorro para el Estado. Es decir, lo que costaría eso en términos económicos en hospitales, en paliativos, en residencias, es mucho más alto que lo que cuesta para el Estado esa cotización o ese reconocimiento en la comisión sectorial. Sí que creo que os podemos invitar, igual que a otras entidades que invitamos a veces para cualquier ley que estamos tramitando. Por tanto, si es así, si se pone en marcha, espero, la legislatura y tenemos la posibilidad de presentar ese plan nacional, lo haremos. Y luego una cosa, para que, si te sirve de referencia, que tomes conciencia. Mi abuela murió de Alzheimer. Y yo he visto todo el proceso, lo he visto con mi madre, con mi tía, con toda la familia, lo que supone. Creo que tiene que haber un acompañamiento psicológico también en este caso a las familias. Mi expareja, la madre de mi hija, era psicóloga y trabajaba en residencias con enfermos de Alzheimer, con lo cual lo sé todo y me han contado todo y lo he visto todo sobre el Alzheimer. Lo he vivido como familiar, como nieto y lo he vivido también como pareja. Y te puedo asegurar que esa parte de acompañamiento y de autoestima para el cuidador es fundamental. Es decir, hay una necesidad de reconocimiento de la sociedad a esa labor porque efectivamente sacrifican su vida y encima se han visto recortar en este caso, dices tú, las prestaciones en vez de las ayudas y además no cotizan a la seguridad social. Es decir, no se reconoce esa labor que hacen por la sociedad. Así que, bueno, si esa vez yo he visto, en fin, en el caso de mi abuela, ¿no? Cómo perdías a tu abuela cada día, ¿no? Cómo la perdías un poquito cada día y cómo al final, pues lamentablemente era tu abuela, pero no te reconocía y no, en fin, no tenías esa conexión y es durísimo para un... Claro, pues eso digo, entre el cuidador, que lo he visto en mi familia, en mi madre, en mi tía, y por otro lado, mi abuela, que finalmente acabó en una residencia con una plaza, en una residencia porque le correspondía por su enfermedad, pero realmente la parte en casa de los familiares es durísima y, en fin, me parece que os merecéis ese reconocimiento. Me comenta tu equipo, Albert, que vamos con un poco de retraso, así que los tres que nos quedan, a ver si tenemos un poco más de concreción. Empezará Lucía y luego pasaremos a Paloma y finalmente a Pablo. Hola, buenos días, Albert. Yo soy Lucía. Buenos días, soy presidenta de Celíacos en Acción. ¿Y cuánto cuesta una barra de pan? Yo como poco pan, pero 80 céntimos, 60, un euro si es una baguette en el supermercado, la gasolinera. Pero bueno, yo no digo que como poco pan. ¿Sabes cuánto cuesta una barra de pan para nosotros los celíacos? Pues 3 veces más o menos. Hasta 9. Depende de la... Un kilo de pan con gluten, 1 euro. Un kilo de pan sin gluten, 9 euros. Voy a confesar una cosa. El vicesecretario general, Manuel me llega a ser celíaco con toda su familia. Entonces, cuando reservamos restaurantes o vamos a cualquier sitio en nuestro equipo, siempre intentamos buscar. Siempre, José Manuel, pues siempre tenemos en cuenta
Eso porque es verdad que es algo pues, Es fundamental, ¿no? ¿Y coméis todos igual? Bueno, Para pues todos. hay algunos sitios donde vamos que comemos todos igual, otros donde tienen en cuenta el menú, pero en todo caso, bueno, a veces tener un caso de un amigo, Cerca. un compañero o de una familia amiga, pues lo tenemos muy en cuenta. Cuando vienen a casa a cenar o a comer, pues compramos evidentemente pues, Diputados, cosas. amigos nuestros, también tienen familiares de Sí. Ciudadanos, también tienen Ricardo Mejía, seguramente lo conoces. Sí. También tienen hijos celíacos y nos están ayudando un montón. Estamos haciendo mociones con vosotros por toda la península y nos está yendo muy bien, pero no me ha gustado la respuesta que has dado ¿De qué? a nuestra petición. A la petición se llama change.org, que tengo que decirlo todo porque si no, no me acuerdo. Change.org/alimentos para celíacos. Sí. Quiero más implicación, por favor. Necesitamos los celíacos. Yo hace 41 años que he sido diagnosticada, sigo pagando mi pan a 9 euros el kilo. Bueno, en dos parlamentos autonómicos ya hemos presentado iniciativas, tú lo sabes, en Asturias creo y Murcia, y Terrassa, por eso digo que hemos Barcelona, hecho cositas políticas, Madrid. no solo de change.org, sino también hemos llevado a los parlamentos algunas de esas peticiones. Pero bueno, que podemos extenderlo a más ayuntamientos o más No, parlamentos. a nivel pero- estatal. Tenemos que conseguir a nivel estatal. En mi caso somos una familia de 4 miembros, 5 miembros, 4 de ellos celíacos, 3 niños, familia numerosa, mi hijo mayor con síndrome de Down, las 2 pequeñas con altas capacidades y no tenemos ningún tipo de ayuda. El pan sigue costando 9 euros el kilo, las galletas 15, los cereales 8. Es una barbaridad. Todo por prescripción médica. No estamos hablando de un capricho, estamos hablando de prescripción médica. Sí, sí. Cosas que tienen que cambiar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues de momento estamos ayudando en varios, algunos no han hecho nada, gobernando, vamos a intentar hacerlo. Hemos llegado hace 4 meses al Congreso de los Diputados, Ciudadanos no existía a nivel nacional. Hemos utilizado las plataformas que teníamos, que eran los parlamentos autonómicos desde hace un año, no desde hace 30, y hay muchas cosas que cambiar. Créeme que la toma de conciencia la tenemos muy cerquita y la voluntad también política, pero, insisto, yo me pongo a disposición, somos un instrumento para cambiar las cosas, igual que Change.org, pero en las instituciones. Así que utilizadnos y os escuchamos, pero digo que también tomemos conciencia que llevamos 4 meses en una legislatura que no se ha puesto en marcha, no será por nosotros, también lo sabéis, y que hemos llegado hace un año a las instituciones y hay mucho por hacer después de 35 años sin hacer nada ¿Tú respecto a nos los celíacos. apoyarías con un que no pare? ¿Sabes lo que es un que no pare? A ver, cuéntame. Es un símbolo que hemos utilizado los celíacos, que nos hemos inventado y que se ha convertido en un movimiento. Entonces lo que queremos es que todos los políticos, ya tenemos el compromiso de algunos, las fotos Vale. de alguno, es una foto así. Vale. Es Venga. un que no pare. Vale, y por que favor. nos hacemos una foto y lo Sí, ponemos en marcha. Pero eso. bueno, yo me comprometo además de eso. Todos, no solamente él. Él también, pero todos. Yo me comprometo a eso, pero sobre todo a llevarlo al Congreso. Es fundamental. ¿Vale? Porque al final lo que yo os puedo ser útil es que nuestro grupo parlamentario tome iniciativas a nivel nacional, como lo está haciendo ya a nivel autonómico. Tenemos y- una ley celíaca que tú tienes. Nos habéis ya hecho llegar, sí. Y necesitamos, por favor, igualdad, pero igualdad en todos aspectos, porque no tenemos ningún tipo de legislación que nos ampare. Seguimos siendo madres, seguimos siendo autónomas, seguimos siendo mujeres. Si buscamos en Google sin gluten, si buscamos en Google celíaco, lo primero que nos sale son recetas de cocina. No quiero cocinar, me niego a cocinar. Mi abuela ha cocinado mucho, ha luchado mucho por salir de la cocina. Me niego, quiero comprar mis productos a un precio accesible, no baratos, accesible. No sé si cómo ves ahí también la posibilidad de que se pueda llegar a acuerdos y también incentivos fiscales, como hablamos, con empresas alimentarias que sí tengan en cuenta eso. Lo digo porque, claro, eso puede ayudar también a abaratar los costes. Evidentemente tú puedes subvencionar, pero también ahí puede haber empresas que con un incentivo fiscal puedan dedicar parte de sus productos, o en este caso tener productos para celíacos o sin gluten. Que Siempre y permitan- cuando repercuta en las familias sería estupendo. El Claro, lo problema digo está- estoy pensando en fórmulas económicas que os permita tener más oferta, o sea, en más sitios, y que al Estado le permita llegar a un cierto entente fiscal con empresas que os ayuden a vosotros. Somos, desde luego, hay muchísimas fórmulas para ayudarnos y está claro que toda Europa tiene miles. Desde luego somos el único país en Europa, junto con Alemania, que no tiene ningún tipo de ayuda, pero ni fiscal, ni económica, ni legislativa, nada, ningún tipo de ayuda, nada, cero. Pues yo creo que Y somos la vía enfermos. fiscal puede ser una ayuda también para familias y también para tener en cuenta lo que hablabas antes de premiar a empresas que sí tengan en cuenta en sus productos sin gluten, ¿no? Sí, yo a los que me lo han pedido me comprometo a hacerlo y vale, pues Si os muy bien. parece, Pues hacemos reuniones particulares con cada uno de vosotros. Pasamos a Paloma. Sí. Hola, Albert. Hola. Yo soy Paloma Pastor y mi petición tiene 240.000 firmas y es una de las que Ciudadanos no ha contestado. Te voy a contar cómo empezó todo. Todo empezó un día de diciembre del año 2011 que mi familia y yo estábamos haciendo una excursión por el campo. Yo tengo 2 hijos pequeños, los 2 son adoptados en la India
Y mi hijo pequeño, cuando tenía 8 años, de repente desapareció, se nos perdió. En ese momento nos pusimos a buscarle como locos, no le encontrábamos, llamamos al 112, lo encontró un policía caído al pie de un precipicio de 20 metros de altura. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, con una hemorragia cerebral, estaba en coma, se nos moría. Le llevamos de urgencia a un hospital, le salvaron la vida por varias veces, que nos avisaron que se iba. Mi hijo salió adelante, vivimos en el hospital mucho tiempo. Cuando le dieron el alta tenía unas grandes discapacidades a nivel físico y a nivel cognitivo. Nos dijeron que era muy importante que nuestro hijo recibiera rehabilitación, que en casos como el nuestro la probabilidad de mejorar era muy grande, que debíamos de intentarlo todo, pero que la sanidad pública, la seguridad social, no lo cubría, que teníamos que ir a un hospital privado. Evidentemente nosotros hicimos todo el esfuerzo que hizo falta en ese momento, pagábamos del orden de 2.000 a 2.500 euros al mes en este hospital privado. Ahí empezó nuestra batalla porque nuestro hijo mejorara, de hecho nuestro hijo ha mejorado muchísimo, nuestra batalla para que nos cubriera la seguridad social, la rehabilitación que necesitaba nuestro hijo y también para cambiar las cosas y que otras familias en nuestra misma situación no tuvieran que luchar como nosotros habíamos hecho. Quiero explicarte un poco de qué estamos hablando. Esto, lo que tiene mi hijo, se llama daño cerebral sobrevenido. No es el caso de los niños con parálisis cerebral que nacen ya con una malformación congénita. En el caso del daño cerebral sobrevenido es muy importante que reciban rehabilitación los años posteriores al daño, porque debido a la plasticidad cerebral la mejoría va a ser tremenda. Por lo tanto, es muy importante dársela. No estamos hablando de pocos niños, son del orden de 250 por cada 100.000. Esto nos llevaría a una incidencia solo en la Comunidad de Madrid de 2.500 niños. No son solo traumatismos craneoencefálicos que sí, niños de accidentes de tráfico, niños que jugando a la pelota se dan un golpe en la cabeza, niños que se caen por un balcón. Son niños con aneurisma, también accidente cerebrovascular, niños con tumores cerebrales, meningitis, encefalitis. Todo esto provoca daño cerebral sobrevenido. Hasta ahora parece que es una lesión que ha estado escondida, que nadie sabía ni qué era ni de qué estábamos hablando. Y nosotros pretendemos dar visibilidad al tema, que la Seguridad Social cubra la rehabilitación. Hemos hecho una proposición no de ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura y salió adelante con la unanimidad de todos los partidos. Y lo que pretendíamos es incluir en la cartera de servicios de la sanidad pública la rehabilitación cognitiva. De esta manera, las comunidades autónomas, cuando tengan que implementar y crear unidades de rehabilitación, les quede claro que lo cubre la sanidad pública. A mí me gustaría llevarme tu compromiso de que si llegáis al Gobierno, que evidentemente es posible, pues que nos ayudéis en este sentido. Nosotros iremos de nuevo al Congreso a ver cómo se implementa y luego al Gobierno a ver cómo se implementa esta PNL y luego también al Consejo Interterritorial. Nosotros hemos estado trabajando también con la Comunidad de Madrid, hemos sacado adelante otra PNL con la ayuda de Daniel Álvarez, que es tu representante en tema de sanidad. Y bueno, nos queda mucho trabajo por delante y me gustaría saber qué es lo que opinas y qué cosas se pueden hacer. Gracias. Pues, gracias por explicarnos también ese caso y la situación. Yo, sinceramente, creo que tenemos que asumirlo a nivel nacional, pero como bien explicabas, el Consejo Interterritorial es fundamental para la ejecución de políticas sanitarias. Ayer lo comentamos también con médicos en Castilla y León y con pacientes. Y creo que, primero, una proposición no de ley, como sabes, no es ley, lo dice el nombre. Es una petición al Gobierno, en definitiva, de que lo haga. Esa petición es de la legislatura, ¿no?, anterior, si no me equivoco, la otra no, la otra es de la Comunidad de Madrid ahora. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer, más que proposición no de ley, que es un objeto, sin duda puede ser un mecanismo si no estás en el Gobierno, es sobre todo, si nos toca estar en un Gobierno o apoyar o tirar adelante un Gobierno de España, que eso se incorpore en la cartera de servicios, pero sobre todo que el Consejo Interterritorial también lo asuma para que no se provoque esa desigualdad a la hora de tratar a estos pacientes, estos niños, porque en España, al tener descentralizadas las competencias, el catálogo de servicios a veces es distinto, ¿no? Y creo que ahí sí que es importante que en medidas como esta quede garantizado en cualquier rincón de España, ¿no? O sea que, si te parece, lo más razonable a mí me parece es, si estamos en un Gobierno, que lo implemente el Gobierno directamente. Si estamos en la oposición, que presentemos una proposición no de ley de una nueva legislatura
Y luego también creo que es importante en estas cosas hacer una memoria económica. Yo creo que es bueno, porque a veces se habla de costes sin saber cuánto y cómo, ¿no? Lo que hablamos antes con tu caso. A lo mejor teniendo en cuenta el número de niños afectados por esta parálisis cerebral sobrevenida, a lo mejor a veces se ponen trabas sin saber que el coste, bueno, pues sí, es un coste económico, pero hay que valorarlo. Yo soy partidario de que el impacto económico se sepa para bien de que salga la iniciativa, ¿no? Porque a veces la excusa es que esto tiene mucho coste. Bueno, vamos a ver cuántos casos hay, si hay en toda España, qué rehabilitación media tendría cada caso, durante cuánto tiempo y valorémoslo. Es una cuestión, al final la política es tomar decisiones también, ¿no? Entonces yo, si te parece, me comprometo. Los costes, te digo, sí. Si a estos niños les da rehabilitación, van a ser en el futuro adultos con una menor discapacidad. Claro. O sea, si miras a largo plazo, sí, yo te lo digo como argumento al revés, para decir, oye, esto no es un coste no asumible por un Estado, si lo que quiere es que esos niños después tengan mayor calidad de vida, puedan reincorporarse en definitiva, pues igual que hablamos ayer con personas con discapacidad, al final la empleabilidad de estos ámbitos de la sociedad dan dignidad y autoestima a estos colectivos y después a la sociedad les sale a cuenta, porque al final tienes a gente que se puede incorporar al mercado laboral o que puede tener una salida más allá de esa enfermedad que haya podido sufrir. O sea que, si te parece, en la siguiente legislatura, si se pone en marcha, lo asumimos ya no solo a nivel autonómico, sino a nivel estatal y en fin, mucho ánimo también. Muy bien, gracias. Terminamos ya con Pablo Herreros. Hola, Alberto. Soy Pablo Herreros. Mi petición nació cuando yo estaba súper tranquilo en la playa en julio del año pasado y de repente me pegó un puñetazo en el estómago leer que la principal denunciante del caso Gürtel, Ana Garrido, pues había visto cómo se tenía que ir de su casa, vender sus seres personales y demás. Me sobrecogió, me pareció impresionante y bueno, le doné dinero, la llamé, le ofrecí posibilidades. Yo sé que Internet es el pegamento que nos hace poderosos porque lo he vivido en mis propias experiencias. Sí, y en definitiva, a raíz de aquello, conocí a otros denunciantes, vi que otras personas que no salen tanto en medios tienen las vidas hundidas, pues gente que en los ERES de Andalucía ha denunciado cosas, o en los cursos de formación, por ejemplo, Ana Varela pues no quiso aceptar que le pagaran 40 y que ella firmaba 120, como todos sus compañeros, y se fueron viendo fuera del sistema. O un caso muy dramático, Fernando Urruticoechea, el funcionario que más casos ha denunciado. El último le ha costado una denuncia porque él, gracias a una denuncia de él, se cerró una planta de basuras en Crevillente y él llamó mafiosos a los empresarios. Bueno, pues aquel error le ha costado 12.000 euros porque le han puesto una querella que al final ha tenido que afrontar y ha pedido un crédito. En fin, todavía tiene muchos gastos pendientes. Como esas hay muchísimas historias. En definitiva, inicié una petición que lleva 173.000 firmas para proteger a los denunciantes de corrupción. Mientras yo trabajaba en esto, vosotros casualmente también lo hacíais. El mismo día que yo lancé mi petición, vosotros lanzasteis vuestra propuesta. Y fuiste además, el primer partido fuisteis en aceptar y responder positivamente a esta propuesta. Bueno, yo desde luego os lo agradezco mucho, creo que hicisteis muy bien y lo habéis demostrado con hechos, que es lo único que hoy en política cuenta. Hay un trocito de lo vuestro que no me gusta, de la propuesta que hacéis vosotros, que es lo de que premiaréis a los denunciantes de corrupción. Daniela, tu hija, todavía es chiquitina, pero cuando crezca te vas a enfrentar al dilema que tenemos todos los padres a medida que avanzan, y es, le compro la bici por aprobar. Y entonces es un error absoluto, que todos los padres caemos en la tentación, ¿no? Porque la bici por aprobar estás haciendo que se desvíe del objetivo, que es no, disfruta del camino, disfruta de aprobar, y ese es el premio en sí mismo, ¿no? Si desvías el premio, estás desviando el objetivo. Entonces yo creo que no se puede. Hemos llegado a esta sociedad tan llena de casos aislados de corrupción por falta de principios, y creo que tiene que ser los principios los que nos saquen. No podemos premiar con dinero una actitud que debería ser un premio en sí mismo, ¿no? Lo que propongo es proteger a los denunciantes de corrupción con una serie de medidas que creo que es bueno trabajar con los expertos y con ellos mismos,
y sobre todo ponerlos en lo alto de la sociedad. O sea, en España ahora mismo estamos viendo cómo nuestros hijos crecen viendo que ser delincuente merece la pena y desgraciadamente la realidad lo está corroborando porque merece la pena. Tenemos que establecer delitos como el enriquecimiento ilícito, es decir, penalizar no solo el blanqueo de dinero que no se sabe dónde ha salido, sino penalizar el propio enriquecimiento. Si alguien no puede demostrar cómo ha ganado un dinero, deberíamos tener herramientas para quitárselo de un plumazo. Y deberíamos hacer cosas tan valientes como lo que habéis propuesto, que es el ¿cómo se llama? El subsidiario, ¿no? Que los partidos seáis responsables subsidiarios de los casos de corrupción. La única manera de que los ciudadanos recuperemos la fe en los políticos es que los políticos pierdan, que los partidos políticos se vean afectados de verdad en sus arcas y en su realidad si algún corrupto dentro de sus filas ha conseguido robar dinero, ¿no? Y esa es una medida que habéis propuesto vosotros que creo que es valiente y va en esa línea. Pero lo más importante probablemente es proteger a los denunciantes, que sepan que están absolutamente respaldados por el sistema y que los corruptos no se van a reír de ellos, porque a día de hoy los corruptos pisotean a los propios denunciantes con dinero nuestro. Están defendiéndose con el dinero público y están atacando a los denunciantes con dinero público. El caso de Ana Garrido ahora con González Terol es palmario. Y, en definitiva, yo creo que hay que ponerles en un altar, hacerles homenajes que tengan calles a su nombre, por decirlo de una manera un poco simbólica, pero es muy importante que la sociedad vea que aquel que denuncia es un héroe y aquel que se corrompe es un tipo al que hay que despreciar. Pues gracias, Pablo, por la iniciativa, que también es valiente ponerla en marcha. Te decía, hablamos a veces de los héroes y los villanos, ¿no? Aquí se ha citado varias veces lo de los héroes. Yo creo que la sociedad sí que tiene que hacer ese reconocimiento, ¿no? Porque si no, efectivamente puede parecer que estamos en un mundo al revés, en el que sale a cuenta ser corrupto porque al final te va bien y en cambio a los que pagan sus impuestos, a los que cumplen, a los que se esfuerzan, a los que trabajan cada día, pues les va mal. Y entonces yo creo que ahí hay, yo lo decía ayer respecto a la política fiscal, digo, vamos a hacer algo revolucionario, que es, en vez de hacer amnistías fiscales a los defraudadores y subirle los impuestos a los que pagan, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer que los que pagan y cumplen paguen igual o menos impuestos y los que defraudan tengan castigo. Porque esto lo sabe una niña de 5 años, pero parece que en la sociedad española no nos acabamos de enterar. Es decir, va al revés. O sea, no hay que perdonar a los que lo hacen mal y castigar a los que lo hacen bien. Hay que hacerlo al revés, justo. Y en esa línea, pues fíjate, hablando de reconocimiento, con Ana Garrido pasó una cosa muy buena. Que es que Ana Garrido, gracias a una conferencia que organizó Luis Garicano en nuestro equipo económico, pudo estar en el Congreso de los Diputados. Y eso es un reconocimiento, que ella explicara su historia en el Congreso de los Diputados, en un acto que organizamos de una propuesta de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción, para explicar esta propuesta, y vino ella a explicarlo y fue, en fin, demoledor. Hay vídeos grabados, minutos de silencio absoluto en el Congreso, en una conferencia que dio, explicando todo lo que ha sufrido por denunciar corrupción en una institución, la máxima institución del Estado, explicándolo, ¿no? Ese es un reconocimiento también no tangible, pero necesario, ¿no? Que sean héroes. E incluso no se puso en marcha al final la proposición no de ley que Ciudadanos propuso, se quedó en el cajón porque se acabó la legislatura, pero era esta. Y nosotros queríamos invitar a Ana Garrido y a otros denunciantes a la tribuna del Congreso. Es decir, que los héroes estén allí y que en todo caso los corruptos no se sienten en los escaños. Entonces yo creo que hay que darle la vuelta un poco otra vez al calcetín y ponerlo del derecho, ¿no? Está del revés, hay que ponerlo otra vez del derecho. Un estado de revés a un estado. Un estado de derecho, exacto. Y luego respecto al tema de la protección, tiene que ser jurídica y también desde el punto de vista económico hay gente que está sufriendo, pues eso, la ruina de gastarse dinero en abogados, protegerse de los mafiosos, protegerse de los corruptos, y no tiene sentido que quien denuncia y le hace un bien a España tenga que pagarse su bolsillo asesoramientos jurídicos, procesos judiciales, tal, para protegerse del ataque y el acoso que han sufrido. Por tanto, reconocimiento social, pero también ayuda, en este caso, protección jurídica y económica y psicológica a veces, porque efectivamente algún caso que hemos conocido pues están machacados, literalmente son casi apestados, ¿no? Y es increíble, ¿no? Y luego, finalmente, en el caso de los funcionarios en particular, algunos decían, no, pero es que es hacer que los funcionarios se chiven, ¿no? O que haya gente chivata y tal. Para servir a un país y proteger al país de la corrupción no es chivarse, es cumplir con tu obligación. Digo porque ahí por eso nos criticaron también, no, es que estáis haciendo chivatos. No, perdone, lo que estamos haciendo es que los funcionarios estén protegidos para poder hacer su labor, para que un secretario judicial diga no
a una determinada actuación en un juicio, o un secretario de ayuntamiento o un funcionario, porque es que si no, si los que protegen al Estado no están protegidos, y encima aún tenemos que aguantar que algunos dicen que eso es chivarse, hombre, no es chivarse, es cumplir su obligación, ¿no? Por tanto, lo vamos a llevar a cabo, ojalá se ponga en marcha la legislatura, va a ser revolucionario porque eso en España nunca se ha hecho, ese tipo de legislación de protección a los denunciantes. Y respecto a la responsabilidad de los partidos, yo estoy convencido que los primeros interesados deberíamos ser los partidos, porque al final es como el que tiene una marca, ¿no? Tiene algo, tiene unos valores, y si todos esos valores se manchan, lo que tienes que hacer es vigilar para que no se manchen. Yo soy el primer interesado de que en un partido político, o en el mío por lo menos, no tengamos casos de corrupción. Es verdad que no los hemos tenido, pero no quiero tenerlos, y llevamos 10 años. Pues quiero que nuestra marca siga siendo algo respetado y algo que la gente confíe. La principal crisis de España, Pablo, no es económica, es de confianza. Es mayor incluso que la económica, porque si no hay confianza, nadie va a confiar en quien gestione la economía, en quien pida que paguemos impuestos. ¿Cómo va a confiar la gente en alguien que le pide que se apriete el cinturón viendo lo que ve, ¿no? Entonces hay que restaurar la confianza en la política, que yo creo que es algo noble y algo, sinceramente, que si volvemos a restablecer esa confianza, la gente va a volver a confiar en ella y en las personas que la hacen, pero hay mucha legislación, mucha norma que tomar, mucha actitud distinta en los partidos, y yo creo que los nuevos partidos tenemos un plus de responsabilidad. No podemos hacer exactamente lo mismo que se ha hecho, hay que ser mucho más exigente, hay que liderar iniciativas como esta, y la gente estoy convencido que nos ha votado y nos pide que hagamos cosas distintas, ¿no? Seamos más valientes. Así que a veces dicen, no, ser un partido nuevo tiene ventajas. Alguna tiene. No llevas las mochilas, no llevas el pasado, pero también tiene un plus de responsabilidad. No nos van a perdonar lo mismo que a los otros, no nos van a permitir nunca que sigamos haciendo lo mismo. Así que yo asumo esa responsabilidad porque creo que para eso nos hemos puesto en marcha. La clave la dio, una frase, la clave la dio Sabina, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Aquí ves a 10 personas, pero en realidad hay más de 2,5 millones de personas que han apoyado todas estas peticiones. Y bueno, no solamente ellos esperan respuestas de sus representantes, sino también esos 2,5 millones de personas. Así que, Albert, gracias por haber venido, gracias a todos también por habernos acompañado hoy. Déjame y dejamos que cierres. No, voy a cerrar simplemente agradeciendo a Change.org lo que estáis haciendo. Estáis consiguiendo que reclamar algo sea útil. Y eso es fundamental en la democracia. O sea, es fundamental como mecanismo, y hoy Internet efectivamente es un instrumento muy útil, ¿no? Nosotros surgimos como partido, nació en un manifiesto en la red hace 10 años, ¿no? Si no existiera Internet no existiríamos. Y yo creo que muchas de las legislaciones, normas, actitudes que vengan del futuro van a venir de plataformas como vosotros y sobre todo de gente valiente como los que están aquí, que se atreven a dar un paso adelante y a poner en marcha una iniciativa. Todos sabemos que los casos personales, yo he explicado alguno mío, me confieso algunas cosas aquí de cuestiones más personales, nos mueven. Y al final es verdad que cuando lo ves muy cerca pues te afecta más, ¿no? Y por tanto que eso sirva también como motor de cambio en España me parece muy útil. Así que gracias a Change.org por el trabajo que hacéis, gracias a todos los demás por ser valientes y espero que no salga caro, sino que valga la pena. Y de verdad que creo que nosotros los partidos políticos, los políticos, tenemos que ser un instrumento, una palanca, un utensilio. Yo quiero ser útil, no importante. O sea, al final la palabra es esa. Y a mí os digo una cosa, la verdad que si hay algo que me motiva de lo que hago en política, que tiene también cosas buenas y cosas malas, os lo aseguro, es ver que las cosas cambian, es transformar la sociedad, es ver que peticiones justas se transforman en ley, se transforman en presupuestos, se transforman en iniciativa, y ojalá recuperemos esa parte buena de la vida pública, que es ser útil a la gente. Y yo estoy convencido que aunque hay mucho revuelo, mucha incertidumbre, pero que estamos a punto de tener la oportunidad de que este país empiece a cambiar. Y estoy convencido que lo que está pasando es bueno, no es malo. Y estoy convencido que el hecho de que la gente tenga más opciones para votar, que Internet nos condicione para bien o para mal la política, que plataformas como vosotros influyan en la vida pública, creo que es algo bueno y que no solo nos da miedo, sino yo lo veo como una oportunidad. Así que gracias a todos y espero que además en particular nos podamos ver con cada uno de vosotros, y gracias a los que nos han seguido por streaming también y a todos los que están detrás de cada una de esas firmas, que no son firmas, son personas, son historias y son en definitiva voluntades que pueden cambiar el mundo. Muchas gracias.